Bueno, pues este fin de semana conmemorábamos, como les comentaba, la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, pero hoy estamos conmemorando 25 años del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Datos preocupantes no solamente en Colombia, sino en el mundo, y por eso hemos invitado a la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Defensora, antes de comenzar con este tema que es muy importante para la sociedad, a mí sí me gustaría preguntarle sus impresiones sobre lo que ha sucedido en estos años después de la firma del acuerdo de paz, estos 8 años. ¿Cuál es su balance? ¿Ha valido la pena esos sapos que nos tragamos los colombianos con esta firma? Bueno, no sé si sapos, eso lo podríamos discutir, pero sin duda estoy segura que ha valido la pena haber firmado la paz con las FARC. Siempre los acuerdos de paz son la mejor manera de terminar las guerras, es la única manera en que hemos terminado las guerras en Colombia, es la más efectiva, la más civilizada y la menos triste, porque la guerra nos hace daño a todos y nadie gana en la guerra. Ahora bien, es real que ha habido muchos contratiempos en la implementación del acuerdo de paz. El primero pues fue todo el tema de los retrasos en la implementación, especialmente de los puntos relacionados con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito, los puntos 1 y 3 del acuerdo de paz. También ha habido retrasos en materia de género y en materia étnica. En otros hemos avanzado no tan rápido como quisiéramos, pero hay avances muy destacados, como es el informe de la Comisión de Esclarecimiento, la puesta en marcha de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la puesta en marcha también de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy adelanta 11 casos en donde ha realizado imputaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad al antiguo secretariado de las FARC, quien además ha aceptado la responsabilidad por estos hechos. Yo creo que sin duda eso es un avance fundamental. Ahora también hemos tenido crisis relacionadas con el tema de que no se hubiera implementado oportunamente las medidas del punto 1 y del punto 3, han generado que se haya reproducido los grupos armados dentro de ciertas zonas de presencia de las antiguas FARC. Y también todo el tema de seguridad para firmantes del acuerdo de paz. Los retos no son pocos, son muchísimos, pero sin duda creo que el país es mejor con acuerdo de paz que lo que seríamos con la guerrilla de las FARC también en Armas. Sí, defensora, y en medio de ese conflicto que vivimos con las FARC y todavía aún, pues las mujeres fueron víctimas durante esos años de guerra, víctimas de guerra, se convirtieron en botines de guerra básicamente entre los diferentes grupos armados en Colombia, pero la situación continúa hoy, no solamente hablando de un contexto de violencia o de guerra, sino de contextos del día a día, de la cotidianidad, y por eso queríamos hablar con usted sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, el día que estamos conmemorando hoy, porque las cifras sí son alarmantes. Mire, solamente en 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de sus familias. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos. Defensora, ¿qué se está haciendo en Colombia para evitar este tipo de situaciones en donde hasta octubre se registraron 745 feminicidios? Sí, yo lo digo y no me canso de repetirlo, una de las crisis más graves de derechos humanos que tenemos en Colombia y en el mundo entero, como lo indican las cifras que acabas de mencionar, es el tema de la violencia contra la mujer. No es solo el feminicidio y no es solo en ambientes familiares, íntimos, o digamos de la pareja y la expareja, sino también en el marco del conflicto armado, en el marco social, todo el tema de la violencia sexual también, que afecta además principalmente no solo a las mujeres, sino a las niñas y adolescentes. El 79% de los casos de violencia sexual es que en los que ha hecho algún examen médico legal el Instituto Nacional de Medicina Legal, el 79% de los casos las víctimas han sido niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años, y un 10% adicional, 9% adicional, va dirigido contra mujeres. Esto quiere decir que alrededor del 86% de los casos de violencia sexual se dirigen contra las mujeres. Luego está el feminicidio, que ya mencionabas tú, los casos de violencia feminicida por homicidios efectivos,
pero también no solo, como decía, en el ámbito familiar de la pareja o las relaciones sentimentales o la expareja, también tenemos riesgos de feminicidio en el marco del conflicto armado. La Defensoría del Pueblo ha alertado, por ejemplo, por prácticas feminicidas de actores como el Clan del Golfo u otros grupos armados ilegales que lo que hacen es amenazar y perseguir a las mujeres, eventualmente matarlas por tener relaciones reales o presuntas con miembros de grupos armados, por ser la hermana de, la novia de, la mamá de, etcétera, porque es real o sencillamente porque los grupos lo inventan. Entonces es una violencia que es extendida y que es muy crítica. ¿Cuáles son? ¿Qué se está haciendo al respecto? Yo creo que tenemos muchas oportunidades. Una de ellas es la relacionada con la emergencia por violencia de género declarada por el Plan Nacional de Desarrollo, cuya implementación aún está, digamos, todavía apenas empezando, pero pues creo que es el momento de impulsar. Allí se han definido medidas como, por ejemplo, campañas de pedagogía para prevenir la violencia contra la mujer, pero también la activación de grupos élite de la fuerza pública, como es dentro de las fuerzas militares, Defensora, que están en este momento en conformación. ¿Aló? Sí, sí, defensora Marín, es que en ese sentido, en todas las acciones que se están adelantando, le quisiera preguntar por las órdenes que ha dado la Corte Constitucional y pues desde distintas instituciones se ha comentado en la formación o se ha ordenado la formación que deben tener las entidades del Estado para el tratamiento de violencias de género y la revictimización permanente sistemática que hay en la Fiscalía, por ejemplo, de las víctimas. Entonces, le quiero preguntar la Defensoría del Pueblo cómo entra a incidir para que se detenga ese círculo de revictimización de las mujeres que son víctimas de violencias, de distintas formas de violencia. Eso por una parte, y ahí le pongo un paréntesis, y es, por ejemplo, el caso de Ginette Bedoya, que no solamente ha sido revictimizada, sino que sabemos que su principal agresor, su principal, pues la persona que estuvo a cargo de toda esa operación tan horrible, de todo lo que le pasó a Ginette Bedoya, que es Jesús Emiro Pereira, alias Huevo Vizca, está libre. Sí, desafortunadamente la puesta en libertad de uno de los responsables de los hechos de los que fue víctima Ginette Bedoya sucedió a finales de septiembre o en septiembre tal vez. Yo creo que aquí tú tocas un tema que es fundamental, que es el tema de los indicadores en educación y pedagogía en materia de violencia de género y para servidores y servidoras públicas. Porque lo que hemos notado en este y en otros temas es que muchas veces efectivamente los funcionarios y las funcionarias asistimos a cursos, diplomados, etcétera, pero eso no impacta en que, por ejemplo, se reduzca la impunidad o que haya realmente un cambio de conciencia. Yo creo que aquí tenemos que combinar no solo la metodología de quien es experto, digamos, en saber tipificar un feminicidio, por ejemplo, o saber tipificar un hecho de violencia de género, sino también una conciencia profunda sobre por qué esto está mal. Y en lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, hay un tema que ha hablado la Corte Constitucional, ya que lo mencionas, que es la violencia institucional. La primera sentencia sobre violencia institucional es más o menos, creo que del año 2017, donde la Corte Constitucional habló de que, digamos, y lo he dicho también varias veces, lo más grave no es, siendo muy grave, que las mujeres sean asesinadas por su marido, que haya un acoso sexual dentro del trabajo o que haya un acoso de género, sino lo más grave es cuando la mujer llega a la comisaría de familia, a la fiscalía, a la policía, y lo primero que le dicen es: pero tú ibas así vestida, pero ¿por qué no perdonas a tu marido? ¿Por qué no? Etcétera. Es decir, hay una complacencia, esto es lo que llamamos violencia institucional, porque si no hubiera, digamos, una barrera institucional, con seguridad sería distinto el actuar de los responsables. Yo la semana pasada estuve en Valledupar y una mujer me contaba, recientemente se había privado de la libertad a su exmarido, que la tenía amenazada de feminicidio, y la familia de su exmarido la llamaba y le decía: mira, retira la denuncia, pide la libertad de él, es que recuerda que él es el papá de tus hijos. Y ella me decía: pero si me mata, ¿dónde quedan mis hijos? Y yo me pregunto, ¿y si la matan, dónde queda ella? Porque además no es solo por los hijos, es por la vida de las mujeres. Entonces tenemos un ambiente y un contexto institucional digamos, que justifica la violencia y que recarga a las mujeres por la denuncia.
De hecho, leyendo unos datos, soy defensora sobre el tema. El Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Antimilitarista Feminista habla de que el 35% de las mujeres víctimas de feminicidio este año eran madres. Pero mire este dato y por eso se lo quiero preguntar. El 6%, apenas el 6% de las víctimas de feminicidio tenían un empleo formal. Y con esto me pregunto, y lo discutimos fuera de micrófonos con mis compañeros, sobre la independencia económica como una herramienta para prevenir violencia de género o en este caso feminicidios. ¿Cómo estamos en este tema en Colombia? Sí, de acuerdo. Recientemente el DANE y ONU Mujeres sacaron un estudio sobre el tema de las diferentes formas de discriminación contra la mujer y allí evidencian cómo efectivamente las mujeres seguimos teniendo una remuneración por debajo de la de los hombres a pesar de tener igual salario, igual trabajo. Hay un principio del derecho laboral internacional que es a igual trabajo, igual salario. Sin embargo, hay una brecha salarial y también hay una brecha de ocupación. Pero adicionalmente, esa brecha es mayor en estratos menores. Es decir, que las mujeres más vulnerables son las que no tienen altos niveles educativos y no pueden ingresar a trabajos más calificados. Entonces esto afecta su autonomía económica por la falta de unos ingresos adecuados. La falta de autonomía económica las expone más a la violencia contra las mujeres, porque no se trata solo de decir, bueno, ya me di cuenta que estoy en una relación que es dañina, que es una relación que me puede poner en riesgo, sino va a salir y va a decir me voy y con qué recursos lo hace, queda a cargo de sus hijos, y por eso el tema de las casas refugio es fundamental. Todavía hay 5 departamentos que no tienen casas refugio y esto a mí me parece realmente inconcebible después de cuántos años de la ley del 2008, de la ley 1257 sobre violencia contra la mujer y una ley del 2022 que reforzó medidas para esto. No tienen hoy en día casas refugio, por ejemplo, el departamento de Cesar, el del Meta, Casanare, Caquetá y Magdalena, si no estoy mal, ahorita de pronto me falla la memoria, pero lo cierto es que hoy en día una casa refugio, que no es una medida en realidad tan costosa, o pueden hacer también convenios, por ejemplo, con los hoteles, etcétera, hace la diferencia en que una mujer que no tiene recursos y que depende económicamente de su expareja o de su pareja, pueda sobrevivir ella individualmente o ella y sus hijos. Entonces, estas son medidas realmente que son urgentes para las autoridades territoriales y el gobierno nacional. Ahora hay un programa, por esta misma ley, el Ministerio del Interior tiene un fondo, que es un fondo que existía desde antes, pero del cual ahora se pueden sacar recursos para apoyar a las entidades territoriales que lo necesitan para la puesta en marcha de estas casas refugio. Yo creo que esto es urgente. Una vez le escuchaba a alguien que decía, una mujer que pueda ser independiente económicamente se puede aguantar una cachetada, pero no se aguantan dos. Seguramente hay excepciones, pero seguramente también si una mujer tiene esa independencia va a tener la valentía de alejarse de su agresor. Hay un tema importante, defensora, y es el mecanismo de denuncia en contextos de poder que usted está liderando desde la Defensoría del Pueblo. ¿En qué consiste esto? Sí, aquí hemos decidido poner en marcha un mecanismo que es confidencial, que le permita a aquellas mujeres que hayan sufrido acoso sexual en el marco de relaciones de desequilibrio de poder frente a hombres poderosos por su posición política, por su posición social, por su posición, digamos, de influencia en diferentes medios, ellas pueden acudir a la Defensoría del Pueblo a través de un correo electrónico que se llama, que es sinacoso@defensoría.gov.co. Nosotros vamos a disponer y ya estamos disponiendo de funcionarias que ofrecen orientación jurídica, atención psicosocial dentro de plena confidencialidad. Si la mujer lo decide y quiere llevar a cabo su denuncia penal, ofrecemos representación jurídica a través de la Defensoría Pública. Y en el caso en que veamos que es necesario y además se ha verificado que la denuncia es creíble, podemos acudir como Defensoría del Pueblo al escrache. El escrache, pues ustedes como mujeres periodistas lo conocen muy bien, es un mecanismo que ha reconocido la Corte Constitucional frente a la impunidad de casos de violencia contra la mujer, en los que la mujer puede mencionar públicamente el agresor y el hecho sin tener la carga de digamos, ya haber adelantado un proceso penal y haber logrado la condena. Entonces allí se pondera la presunción de inocencia del eventual responsable con en la posición de poder que tiene y las dificultades que enfrentan las mujeres para hacer la denuncia. Entonces, en aquellos casos donde veamos que es importante por proteger el servicio público, por ejemplo, o por proteger a otras mujeres de que se sigan haciendo acosos sexuales,
vamos a usar el mecanismo del scratch. Defensora Marín, cuando uno piensa en esos entornos de poder, pues piensa como en las instituciones, pero también hay otras formas de entornos de poder donde se ejerce violencia, y sobre esos entornos le quiero preguntar, porque pues según informes de ONU Mujeres se ha intensificado varias formas de violencia. Uno es en los entornos en línea, violencias contra la mujer en entornos en línea. Por otra parte, en los conflictos armados, que también hay entornos de poder al interior de los distintos, pues adentro de los distintos grupos armados. ¿Cómo se trabaja cuando no es algo institucional, sino que es algo que se escapa de ese ámbito o ese resorte institucional? Claro, pues el acoso sexual y la violencia sexual es un delito independientemente del contexto en el que ocurra. Y si ocurre en el marco del conflicto armado, pues lo que pasa es que la impunidad es muy alta debido a que los grupos tienen poder, muchas veces dominio territorial, y la facilidad que existe, digamos, de realmente perseguirlos penalmente no es tan alta. Entonces, en esos casos, de todas maneras, nosotros acompañamos también a través de la Defensoría Pública a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el marco de conflictos armados. La JEP adelanta hoy en día pues el caso por violencias de género y violencia sexual por hechos del conflicto armado atribuibles a las antiguas FARC. Y digamos, en todos estos casos surgen otros retos relacionados, y tienes razón, el poder no es solo el poder político o el poder que pueda tener una institución o mediático, sino también diferentes formas de poder, incluyendo el poder armado, donde realmente es muy difícil enfrentar esta violencia. Defensora, queremos aprovechar que usted esté aquí porque si escuchó la entrevista con el señor Andrei Avendaño, yo le comentaba el tema del reclutamiento y cómo ha venido creciendo en el país de manera exponencial, y Hugo Mario tiene una situación bastante delicada en el Cauca. Hugo Mario. Sí, es una situación preocupante, señora defensora, que se ha venido denunciando, y entiendo que la Defensoría también ha estado en el terreno haciendo la correspondiente investigación. El tema de reclutamientos de niños, los grupos armados ilegales, especialmente las disidencias, están sacando a los niños de los colegios, se los llevan de sus casas, de los resguardos indígenas, y creo que este fenómeno está disparado en esa zona del país. ¿Qué reporte usted tiene de la situación de reclutamiento ahí en el Cauca? Sí, desafortunadamente en lo que va hasta 5 de noviembre, porque a cierre de noviembre estoy segura que tristemente estas cifras habrán subido, pero hasta 5 de noviembre teníamos reportados 282 casos de reclutamiento forzado en Colombia, esto a través de un mecanismo que es un botón de denuncia y de reporte del reclutamiento que sigue la Defensoría del Pueblo. Sabemos que el subregistro es muy alto, es decir, puede ser que los casos sean muchos más, porque realmente obtener información sobre los casos de reclutamiento es difícil por los riesgos y el miedo y el temor que tienen las víctimas y sus familiares a denunciarlo. De esos 282 casos, 102 se habían producido en el Cauca, donde realmente es muy alto el reclutamiento forzado, y el 50% de los casos también se están produciendo contra niños, niñas y adolescentes indígenas. Entonces están sufriendo un daño desproporcionado por esta conducta. También hemos notado que las disidencias ahora incurren en reclutamiento y uso de niños y niñas prácticamente todos los grupos. Lo hemos notado en las disidencias al mando de Mordisco, también las de Calarcá, en el ELN, también en el Clan del Golfo, en fin, en prácticamente en todos los grupos, y hemos notado una modalidad en que hay reclutamiento en el Pacífico, en Chocó, Nariño, Cauca, Valle, y estos niños y niñas están siendo trasladados al Meta para fortalecer los ejércitos que están en disputa territorial con otras disidencias. Entre las disidencias, hace un par de semanas veíamos el caso de una niña que fue rescatada en un retén en Villavicencio, y esto era una niña que estaba siendo trasladada allí. También hemos tenido noticia de niños, pues no noticias, hemos recibido niños y niñas que se desvincularon en combates en el Meta, y que también habían sufrido habían tenido esta misma ruta de ser reclutados en el Pacífico y llevados hacia el Meta y Guaviare. ¿Aló? Sí, defensora. ¿Aló? No soy Sebastián. Hugo Mario, adelante. Sí. Bueno, y en cuanto a los mecanismos
Yo creo que aquí hay un avance bien importante porque lo hablamos en una reunión con la fiscal general de la Nación. La fiscal decidió activar, inclusive especialmente o empezando por el Cauca más bien, el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas para búsqueda de niños y niñas reclutadas. Esto es esencial porque cuando estuve en el Cauca, ya estaba un par de veces, las familiares sufren riesgos y a los familiares los matan por tratar de rescatar a los niños y niñas. Entonces, de esta manera, a través de este mecanismo, la Fiscalía puede ser directamente a la institución quien hace la búsqueda y puede llevar al rescate de los niños y las niñas, porque esto definitivamente no puede ser una gestión familiar o personal de sus seres queridos. Pues, defensora, sin duda alguna que estábamos muy interesados en poder conversar con usted, especialmente el día de hoy, y ha sido un honor que nos haya atendido a esta hora en Blue Radio. Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, gracias por haber estado en nuestros micrófonos. Muchas gracias por invitarme, por abrir los micrófonos para generar conciencia. Yo creo que aquí hay un tema muy importante, y es que si bien las instituciones tienen la responsabilidad primordial, y en eso la Defensoría del Pueblo va a hacer seguimiento, toda la ciudadanía puede hacer algo. O sea, cuando le decimos a una mujer que le retire la denuncia al marido, o cuando minimizamos su testimonio, cuando la culpabilizamos, también estamos siendo agentes de violencia contra la mujer, y eso lo podemos transformar con nuestro comportamiento. Entonces, les agradezco por permitirme usar sus micrófonos para hacer este llamado. Al contrario, defensora, muchísimas gracias a usted. Muchos temas que hablar con la Defensoría del Pueblo, mucho por avanzar.